Ok, buenas noches a todos, un saludo de nuevo. A los que están llegando, un saludo, ¿verdad? Que se vayan estableciendo, que se vayan poniendo, ¿verdad? En su punto de partida. Así que estamos preparándonos para esta noche. Eh, Seguimos, ¿verdad? Estoy tratando de acabar este capítulo que se ha hecho un poquito largo, ¿verdad? Pero ha sido de grande bendición. Yo creo que ha sido de grande bendición, ¿verdad? Nuestro tema general es aprendiendo a oír la voz de Dios. Estuvimos viendo lo que es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de aprender, ¿verdad? A oír la voz, de poder discernir la voz, ¿verdad? Y estas últimas clases hemos estado hablando, ¿verdad? De las maneras, cómo nos habla el Señor, ¿verdad? Cómo se comunica con nosotros, cuáles son las maneras que usa, ¿sí? Y estuvimos básicamente centrándonos, ¿verdad? En lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Utiliza, ¿verdad? Para hablar a nuestras vidas. Y veíamos que Él usa, ¿verdad? Pues se comunica a nuestro espíritu. Entonces, las tres áreas, ¿verdad? De nuestro espíritu, las tres partes, ¿verdad? Integrales de nuestro espíritu que son utilizadas por el Señor, ¿verdad? Pues lo hace, ¿verdad? De una manera tan especial, ¿verdad? Que cuando pues lo desconocemos no nos damos cuenta, ¿sí? La primera de ellas que vimos es que el Señor nos habla, ¿verdad? A nuestro espíritu a través del testimonio interior, ¿sí? O sea, Él, ¿verdad? Se va a comunicar de una manera muy especial, ¿verdad? En donde pues nosotros aprendemos a percibir, ¿sí? Percibimos o intuimos en nuestro espíritu las cosas que Dios está haciendo y que Dios está queriendo hablar, que Dios está queriendo mostrarnos, ¿verdad? Y nos damos cuenta, ¿no? Cómo el Señor viene a confirmar, ¿sí? En nuestro espíritu, ¿verdad? El testimonio de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, esto pues es una percepción, básicamente, es la parte, es la intuición, ¿verdad? Es la parte que está formada en nuestro espíritu que llamamos intuición, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo nos hace percibir las cosas, ¿sí? Entonces nosotros, cuando percibimos algo, no lo estamos percibiendo con nuestra mente, no lo estamos percibiendo con nuestra alma, ¿sí? Estamos percibiéndolo en nuestro espíritu, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo, pues, va a iluminar nuestro ser interior, ¿verdad? Y nos va a dar la revelación de lo que estamos sintiendo ya, de lo que estamos percibiendo con nuestro ser interior, ¿sí? Y de esta manera nosotros empezamos a entender y empezamos a ver con más claridad cada vez, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que es el Espíritu Santo el que está dando testimonio a nuestro espíritu de las verdades de Dios, de lo que Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Nos da esta percepción, ¿verdad? ¿Y qué hace Él cuando nos habla, ¿verdad? Cuando nos da ese testimonio interior, ¿sí? Bueno, pues esa verdad va a quedar grabada en nuestro corazón, ¿sí? Y eso lo tenemos que entender, ¿sí? Que cuando el Espíritu Santo pone algo en nuestro interior, Él lo graba, ¿verdad? Lo impresiona como con fuego, ¿verdad? Que quede bien, bien, bien grabado, ¿sí? Y aunque pues nadie lo entienda, nadie nos pueda comprender, ¿sí? Pero tú y yo sabemos en nuestro interior que hay una verdad que está siendo establecida firmemente, grabada en nuestro corazón, ¿sí? Así que eso que es espiritual, nosotros sabemos que es ya una realidad, porque está, ¿verdad? Impresa en nuestro espíritu. Con los ojos naturales no vemos nada, ¿verdad? Pero nosotros con los ojos del espíritu empezamos a percibir las cosas, empezamos a entender, empezamos a ver, ¿sí? Y esta no es una voz natural, ¿verdad? No es una voz física, ¿sí? Es simplemente algo que percibimos en nuestro ser interior. Entonces, esta es la primera manera, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo habla a nuestra intuición, ¿sí? La segunda manera que veíamos es que Dios habla, ¿sí? A través de nuestro propio espíritu, ¿sí? Es la voz de nuestro propio espíritu, Señor. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Nosotros expresamos algo que el Espíritu Santo puso en nuestro espíritu, ¿verdad? Y nuestro espíritu lo comunica.
Entonces, veíamos que esto es lo que conocemos nosotros como conciencia, ¿verdad? Esta es la segunda manera que el Espíritu Santo, el segundo método que el Espíritu Santo usa para que nosotros podamos empezar, ¿verdad?, a tener el conocimiento y el entendimiento, ¿sí? Que trae, ¿verdad? La primera es intuición, la segunda es a nuestra conciencia, y la voz de nuestra conciencia, ¿verdad? Es la que brota de lo profundo de nuestro ser, ¿sí? Entonces, la conciencia, ¿verdad? Es un órgano espiritual que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para poder, pues, discernir las cosas, ¿verdad? Vamos a poder discernir el bien y el mal, vamos a poder discernir, como dice la Escritura, ¿sí? A los que sirven a Dios y a los que no lo sirven, ¿sí? A los que, conocen las cosas, ¿verdad? Que son de Dios y lo que no es de Dios, ¿sí? Bueno, esta es la segunda manera. Entonces, nosotros con esta voz de la conciencia, si nosotros vamos a tener eh, una, eh, eh, una influencia en nuestra manera de vivir, una influencia en nuestra vida, ¿sí? Y entonces cuando la conciencia está hablando, la conciencia, ¿verdad? Nos puede influir para bien o puede influir también de una manera negativa, ¿verdad? Cuando pues no estamos nosotros conectados con la fuente de vida, ¿sí? Cuando nuestra vida está eh, eh, desconectada de Dios, quiere decir, hay pecado, ¿sí? Entonces, la conciencia, ¿verdad? Tiende a mandar, ¿verdad? Esa voz en cosas que no deberíamos nosotros, ¿verdad? De prestar atención, pero pues, ¿qué pasa? ¿Sí? Entró el pecado, entró la corrupción, ¿sí? Eh, Nuestra sensibilidad empieza a perderse, pero pues Dios tiene el recurso, ¿verdad?, de la salvación para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere regenerar nuestra conciencia. El Espíritu Santo, ¿verdad?, necesita, ¿verdad?, para comunicarse con nosotros y comunicarse a nuestro espíritu, necesita regenerar, quiere decir devolver al diseño original, ¿sí?, lo que Dios estableció, ¿verdad?, como un órgano de comunicación, ¿verdad?, con el espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Espíritu Santo nos trae la convicción de pecado, nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, ¿verdad? Pues nacimos de nuevo, ¿sí? Y el Espíritu Santo entonces empieza esta restauración, ¿sí? De nuestro ser interior, ¿sí? Para que a través, ¿sí?, de este proceso, de esta obra de regeneración de nuestra conciencia, nosotros pues podamos oír la voz de Dios, ¿verdad? Y entonces le podamos obedecer. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos que ser sabios, ¿sí? Y sabemos que el principio de la sabiduría, pues es el temor a Dios, ¿sí? Entonces, en este trabajo, ¿sí? El corazón cuando la conciencia, ¿verdad?, está dañada, cuando la conciencia está torcida, está cauterizada por el pecado, ¿verdad? Que el hombre no quiere saber nada de Dios y su conciencia le habla, ¿verdad?, que haga cosas malas, le habla que haga cosas de maldad, le habla que haga cosas de pecado, ¿verdad? Porque la conciencia está torcida, ¿sí? Entonces, vemos que la persona se vuelve necia, vemos que la persona se vuelve independiente, ¿verdad? La persona se vuelve obstinada, ¿sí? Y solamente busca hacer su propia voluntad, ¿sí? Entonces, pues la conciencia, ¿verdad? Finalmente, pues vemos que está gobernada por el yo, ¿sí? Por, por, por nuestra, esa voluntad que se vuelve independiente de Dios y que le da la espalda a Dios, ¿verdad? Porque se ha vuelto insensible, ¿verdad? La conciencia se cauterizó, ¿sí? Entonces, si la persona sigue decayendo por causa del pecado, entonces cada vez resistirá más obedecer, ¿verdad? A lo bueno, ¿sí? O sea, Dios quiere, ¿verdad?, rescatar esa vida, pero la persona resiste a Dios, resiste la palabra, resiste, ¿verdad?, el consejo, ¿sí? Y lo hace de una manera consciente y también de una manera inconsciente, ¿verdad? No sabe controlar lo que pasa, ¿verdad? Porque el espíritu, ¿verdad? Pues está dañado, está separado, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos
que el Espíritu Santo obre, trabaje la regeneración en nuestra conciencia, ¿sí? ¿Para qué? Pues lo primero, ¿sí? Para que nos vayamos fortaleciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hablar a tu espíritu, va a poner esa verdad y entonces el espíritu, tu espíritu, ¿verdad? Va a hablarte interiormente, ¿sí? Vas a sentir que una voz te está queriendo comunicar, ¿sí? Y entonces lo que te comunica pues va a ser conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Que está grabada por el Espíritu Santo, ¿verdad? De nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, primero, ¿verdad? Es una intuición, acuérdate, graba la palabra de Dios en las tablas de nuestro corazón, ¿sí? Y entonces nuestra conciencia, cuando es restaurada, empieza a fortalecerse por causa, ¿verdad? De que la palabra de Dios empieza a influir, empieza a alinear el corazón con la conciencia, ¿verdad? Se empieza a alinear las cosas, ¿sí? Lo segundo, pues es que no, tú y yo, ¿verdad? Por causa de que la conciencia está ahora tomando el fundamento de la palabra de Dios, entonces nuestra voluntad se empieza a rendir a Dios. ¿Sabes por qué la voluntad de la persona que está en pecado no se puede rendir a Dios? Porque su conciencia está, ¿verdad? Cauterizada y su conciencia resiste todo lo de Dios. ¿Sí? Y su conciencia, la voz interior le dice que no te metas a eso, no te metas a eso, no recibas eso, cierra tu oído, no oigas esas palabras, ¿verdad? Y entonces, o sea, el enemigo está usando lo espiritual también, ¿verdad? Sabemos que los dardos de fuego dice que llegan, ¿verdad? Y traen su efecto. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Nuestra conciencia es restaurada y empezamos a fortalecernos, entonces empezamos a caminar, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios que está grabada en nuestro corazón, ¿sí? Lo segundo, empezamos a rendir nuestra voluntad y empezamos a caminar ahora, ¿verdad? Voluntariamente hacia Dios, ¿sí? Y lo tercero es que, pues, por causa de que la conciencia, ¿verdad? Está bien alerta y el Espíritu Santo puede trabajar con ella. Entonces nosotros empezamos a caminar en ese temor reverente a Dios. ¿Sí? Nuestro espíritu empieza a reconocer a Dios, empezamos a tener temor de Dios, ¿sí? Y entonces tú y yo, ¿verdad? Vamos a reconocer el señorío de Cristo, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esta es la segunda manera en la que el Espíritu Santo está trabajando, ¿sí? Entonces el día de hoy, ¿verdad? Pues vamos a avanzar a la página 97, ¿sí? Y vamos a ver la tercera manera que el Espíritu Santo nos habla, ¿sí? Pues la tercera manera es que el Espíritu Santo nos va a hablar directamente, ¿sí? Ya se, eh, eh, ya se estableció, ¿verdad? Una sanidad en nuestro espíritu, nuestra intuición está funcionando, ¿sí? Nuestra conciencia está funcionando, pero ahora el Espíritu Santo va a intervenir, ¿verdad? De una manera directa. Él nos va a hablar, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a hablar directamente, ¿sí? Fíjate, o sea, ya cuando él trabaja directamente, ya no es el testimonio interior, ¿sí? Ya no es la voz de nuestra conciencia, ¿sí? Ahora, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a hablar directamente y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que poder reconocer, ¿verdad? Cuando el enemigo habla, cuando mi ser interior habla, cuando soy yo el que está hablando, ¿verdad? O sea, mi espíritu está hablando, ¿sí? Y tengo que reconocer entonces esas dos áreas y ahora la tercera área tengo que reconocer, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo está hablando, cuando Dios habla, ¿sí? Entonces mi oído se tiene que alinear a la frecuencia, ¿sí? De las voces del mundo, poder discernir las frecuencias de todas las voces del mundo, poder discernir la frecuencia con la que habla mi espíritu, ¿verdad? Mi conciencia, ¿sí? Cuando habla, yo tengo que saber, es mi conciencia la que me está hablando, ¿verdad? Y lo tercero, yo tengo que aprender, ¿verdad? A entrar en la frecuencia, mi oído tiene que captar la frecuencia de la voz del Espíritu Santo para saber que es el Espíritu Santo el que está hablando, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo logro esto? ¿Cómo logro entrenar mi oído espiritual? Bueno, pues tengo yo que entonces, ¿verdad? Aplicarme, ¿sí? A reforzar mi vida de comunión con Dios, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿sí? La primera manera que habla el Espíritu Santo es
al área de la intuición en mi espíritu. La segunda manera que hablaba el Espíritu Santo es a mi conciencia, ¿verdad? Es la segunda parte que está constituida en mi espíritu, ¿sí? Y la tercera parte es, que está constituida en mi espíritu es comunión, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo me va a hablar ahora en comunión, ¿sí? Entonces yo tengo que, ¿verdad? Llevar más profundo y más profundo y más profundo mi comunión con el Espíritu Santo. Y de esta manera, ¿verdad? Yo voy a empezar a tener, ¿sí? Cada vez más clara la voz del Espíritu Santo, cada vez me voy a acostumbrar más a la voz del Espíritu Santo, de tal manera que cuando Él hable, yo no tenga que pensar quién está hablando. No, no, yo sé que es la voz del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el matrimonio, mis amados, el matrimonio, ¿sí? Es un campo de entrenamiento, ¿sí? El segundo campo de entrenamiento que usa el Espíritu Santo es, ¿verdad? La adoración, ¿sí? O la vida de adoración en comunión con Él, ¿verdad? Con Dios, ¿sí? Es el segundo campo. Entonces, así como en el matrimonio, ¿sí? Cuando tu esposa te habla, tú sabes que es tu esposa. Tú no necesitas preguntar quién está hablando, quién es. No, tú lo sabes perfectamente. ¿Por qué? Porque tu oído ha entrado en la frecuencia de la voz de tu esposa, ¿sí? De repente, cuando tú le llamas a tu esposa, ¿verdad? Tú no necesitas decir, hey, soy tu esposo. No, le hablas, hola, y inmediatamente dice, ay, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Verdad? Rápidamente reconoce la voz, de la misma manera que tú reconoces rápidamente la voz de tu esposa, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, ¿sí? Mis ovejas han aprendido a escuchar mi voz y conocen mi voz. Dice, y otras voces, dice, no las reconocen. Otras voces no les hacen caso, ¿sí? Entonces, cuando tú, ¿verdad? Estás conectado con el buen pastor, cuando tú estás conectado con el pastor, cuando tú estás conectado con tu pastor, ¿verdad? Entonces, tú debes de conocer y reconocer la voz del que te está hablando, ¿verdad? Y entonces tú dices, ah, es el pastor el que me está hablando, ¿sí? Así que muchas veces cuando yo les llamo por teléfono, ¿sí? Nada más le digo, hola, ¿cómo están? Hola, pastor, ¿cómo estás? ¿Verdad? Rápidamente reconocen mi voz, ¿sí? ¿Por qué? Porque han entrado en la frecuencia de mi voz, ¿verdad? Y la reconocen, ¿sí? Entonces, la relación es muy importante. Por eso necesitamos relacionarnos unos con otros. Por eso necesitamos, ¿verdad? Que los que estamos tomando todo este entrenamiento, pues necesitamos también relacionarnos unos con otros, ¿verdad? Para poder conocernos, ¿sí? Ya no en la carne, sino empezar a conocernos en el espíritu, ¿sí? Empezar a tener un discernimiento de la voz, ¿verdad? Del que está hablando, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Eh, eh, y lo que nos está diciendo lo ponemos por obra, entonces estamos nosotros activándonos, ¿sí? En el entrenamiento de oír su voz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos oyendo su instrucción. Y como yo oigo su instrucción y la pongo por obra, entonces digo, hey, estoy verdaderamente entendiendo su voz, ¿verdad? La estoy entendiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que crezca esta relación? Bueno, yo necesito el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hablarnos con la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo nos va a instruir con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a ejercitar con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a alinear con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a corregir con la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces nos va a llevar a ser, ¿verdad? Hacedores de la palabra. Oímos la palabra, ¿por qué? Porque oímos su voz, Él nos habla, ¿verdad? Con la palabra, y entonces su voz nos está declarando su palabra, y nosotros, ¿verdad? Entonces nos volvemos hacedores de la palabra, y de esta manera nosotros vamos a crecer, vamos a madurar, y vamos a desarrollarnos, ¿sí? En lo que el Espíritu Santo nos está preparando. Bueno, Hebreos capítulo 5. Toma tu Biblia. Esta escritura viene aquí en el manual, página 97.
Yo espero que hoy salgamos de la página 97. Dice la escritura, acerca de esto tenemos mucho que decir, dice Pablo, ¿no? Y difícil de explicar, dice, ¿sí? Por cuanto se han hecho tardos para oír. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? Pues resulta, ¿verdad? Que la iglesia, ¿sí? Dice que su oído, ¿verdad? Se cerró. O sea, se han vuelto tardos para oír. Quiere decir que les cuesta trabajo oír, ¿sí? Y entonces nosotros, pues, tenemos que estar, ¿verdad? En sentido contrario. Nosotros cada vez debemos de ser más rápidos en oír. O sea, cuando Él nos habla, es Él y respondemos rápidamente. Pero el oído, ¿verdad? Se empieza a ensordecer, se empieza a ser tardo para oír, ¿sí? Y escucha por qué. Dice, porque debiendo ser ya maestros, entonces Pablo dice, hey, ya deberían de estar, ¿verdad? Enseñando a otros. Y sin embargo, todavía están sin enseñar a otros. ¿Por qué? Porque se han vuelto tardos para oír, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Pues que nuestro oído esté capacitado, que tenga la capacidad de oír, ¿verdad? Que no sea tardo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ya seamos maestros. Dice, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros, ¿verdad? Rudimentos de las palabras de Dios. Dice Pablo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que tengo que explicarle, pero son difíciles. ¿Por qué? Pues porque no oyen. Les quiero explicar y por más que les hable no me entienden. ¿Por qué? Porque se han vuelto tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, ¿verdad? Y ya pasó mucho tiempo, ¿sí? Entonces estoy en la necesidad de volverles a dar los primeros rudimentos, las primeras cosas de la palabra de Dios. Ya deberían de ser maestros y estar enseñando y todavía les tengo que estar enseñando como principiantes, ¿verdad? Como los que están iniciando, ¿verdad? Los rudimentos de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y dice Pablo, ¿sí? Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento espiritual. O sea que todavía estaban como niños. Entonces nos damos cuenta, pues, que no han tenido crecimiento, nos damos cuenta, ¿verdad?, que no han madurado, nos damos cuenta, ¿verdad?, aquí con las palabras de Pablo, que esta iglesia, ¿verdad?, que a los que a Pablo les está hablando, ¿sí? En lugar de ser ya personas, ¿verdad?, capacitadas, maduras, ¿verdad?, ya con el conocimiento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, ¿sí? Dice, les tengo que dar otra vez lechita, les tengo que dar otra vez los primeros rudimentos de las palabras de Dios, las doctrinas, ¿verdad? Las doctrinas fundamentales todavía, les tengo que estar enseñando, ¿verdad? Lo básico, ¿sí? No puedo ir a cosas que son, ¿verdad? Difíciles de explicar porque pues menos me van a entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en una condición como de niños, ¿sí? No han crecido, no han madurado. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que las tres áreas del espíritu, ¿sí? La intuición, la conciencia y la comunión, ¿sí? No se han desarrollado, ¿sí? ¿Verdad? No se han desarrollado y el Espíritu Santo no puede comunicar las cosas como Él quiere comunicarlas, ¿sí? Dice, y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia, ¿sí? Es inexperto. Entonces, qué tremendo que ya debiendo de ser diestros con la palabra de Dios, sí, pues todavía estamos inexpertos. Quiere decir que, pues es que, pues la Biblia, pues dice, ¿qué dice? Ay, pues me acuerdo que algo decía, pero ya no me acuerdo ni cómo era, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, pues vámonos al libro de Joel. Chispas, pues empiezan desde Génesis. Ahí, duro y dale Génesis. A ver si me lo encuentro ahí en lo que llego de Génesis a Apocalipsis, ¿no? O sea, como que pues somos inexpertos, ¿verdad? Dice en la palabra de justicia, dice, porque es niño, ¿sí? Entonces, un niño, ¿sí? No sabe discernir. Un niño, ¿verdad? No tiene el conocimiento. Un niño, ¿sí? No puede separar, no puede seccionar la escritura, no puede separar correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Un niño, ¿verdad? Pues dice, es inexperto en la palabra de justicia.
entonces no sabe aplicar, ¿verdad? La palabra de Dios de manera que sea justo, ¿verdad? En sus observaciones, sea justo en sus comentarios, sea justo, ¿verdad? En la manera como está viendo las cosas, ¿sí? Y luego dice Pablo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues alcanzar madurez. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Sí, que el Espíritu Santo trabaje con nuestro espíritu. ¿Sí? Necesitamos nosotros, ¿verdad? Decidirnos entrar a las cosas espirituales. Necesitamos, ¿verdad? Entrenarnos, necesitamos disipularnos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que seamos, ¿verdad? Llevados a alcanzar madurez. ¿Sí? Dice, para los que por el uso, y aquí pues aquí está el asunto, pues, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a alcanzar madurez? Pues yo necesito que lo que Dios me va dando lo use, pero resulta que recibimos y recibimos y recibimos y no damos. O sea, debiendo ya ser maestros para estar dando de lo que nos dan, ¿verdad? Entonces, pues no vemos crecimiento, no entramos en ese proceso de ir creciendo, ¿sí? Dice, para que los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, los sentidos espirituales se tienen que ejercitar. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Que viene la impartición de los dones, ¿sí? Pero los dones, ¿verdad? Si no los ejercito, pues nunca los voy a poder utilizar. Voy a ser inexperto siempre. Y tal vez sí tenga ahí los dones, pero están adormecidos. Y están adormecidos, ¿por qué? Porque mi oído se ha vuelto tardo para oír. ¿Sí? Me dan la instrucción y no respondo, me dan la instrucción y obedezco a medias, me dan la instrucción, ¿verdad? Y digo, no, yo es como yo quiero y no como me digan, ¿verdad? Si quiero voy y si no quiero no voy. Entonces, ¿verdad? Me vuelvo o sea, mi oído se vuelve tardo, ¿sí? Y entonces, como el oído se ha cerrado a la palabra, entonces, pues en lugar de alimento sólido, ¿verdad? Lo único que puede aceptar, ¿verdad? Ese espíritu, pues es la lechita. ¿Sí? Lupita, si le pones al micrófono, Lupita, Lupita de la Paz, si le pones a tu micrófono ahí, dale clic para que ándale. Sí, porque si no, pues te estamos oyendo todo lo que hablas. Sí, ok, ok, entonces, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? Crecer, dejar esa etapa de niñez, ¿sí? Necesitamos tener los sentidos ejercitados, ¿verdad? Los sentidos espirituales, dice, ejercitados en el discernimiento, en poder, ¿verdad? Discernir las cosas, ¿sí? Entonces, escucha aquí en la página 97, dice, ¿cómo notamos la diferencia entre la voz de nuestra conciencia y la voz del Espíritu Santo? Es una pregunta, ¿sí? Bueno, la respuesta dice, cuando el Espíritu de Dios nos habla, ¿sí? Lo hace con autoridad. Así que cuando el Espíritu Santo te va a decir algo, ¿sí? O sea, tú vas a saber que es Dios, ¿por qué? Porque Él te está dando un mandato, Él te está dando una orden, te va a decir, ponte a orar. O sea, no te va a preguntar, oye, ¿cómo ves? ¿Y qué te parece? Si pues ahorita, ¿no? Te tomas pues un ratito, a ver ahí, para que pues oras un poquito, ¿no? Ahora nomás, pues hay nomás unas cuantas cosas y ya, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Te parecería bien que oraras? ¿Sí? ¿Sabes qué? Dios no te va a preguntar. No te va a preguntar si quieres o si sientes orar o... No, espérame, yo necesito, dame 3 meses para orar a Dios y preguntarle, ¿verdad? Si lo que me dijo que orara, ¿verdad? Es para ahorita. ¿Sí? ¿Sí? Pues estamos nosotros cerrando, ¿no? Entonces, cuando Él habla, te va a hablar con autoridad. La voz de tu conciencia, ¿verdad? Te va a alinear con la palabra de Dios que está grabada en el corazón, ¿sí? La voz de tu conciencia, pero el Espíritu Santo te va a instruir para que te actives, ¿sí? Entonces, fíjate, dice, había en la iglesia, el libro de Hechos 13, capítulo 13, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿sí? Bernabé
Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿sí? Y Saulo. Había, ¿qué dice la escritura que había? Bueno, había, dice, profetas y maestros, ¿verdad? Y entonces empieza diciendo, ¿sí? Profetas y maestros, y entonces empieza a enumerar, ¿sí? Y entonces, pues resulta que el primero que nos ponen es Bernabé. Entonces quiere decir que Bernabé era un profeta, ¿verdad? Y al último nos pone a Saulo. Entonces Saulo, pues era un maestro, ¿sí? Era un maestro en la iglesia. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que Saulo, ¿sí? No caminaba, escúchame, no caminaba independiente de la iglesia, ¿sí? Saulo, ¿verdad? Era parte de la iglesia, era parte del cuerpo de Cristo en esta iglesia, ¿verdad? En Antioquía. Pablo servía en la iglesia, ¿sí? Pablo, ¿verdad? Estaba ya instruyendo a otros. ¿Por qué? Porque Pablo entonces era diestro, ¿verdad? Con la palabra de justicia. Y entonces su vida podía ser usada, ¿verdad? Para ayudar al cuerpo de Cristo, para ayudar a la iglesia misma, ¿verdad? A que creciera, ¿sí? Y entonces tenemos a Bernabé y tenemos a otros profetas ahí y a otros maestros, ¿verdad? Que eran parte del funcionamiento de la iglesia. Y luego dice la escritura, ministrando estos al Señor, ¿sí? Y ayunando. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo todo este equipo de profetas y maestros? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, dice, estaban adorando a Dios, ¿sí? Estaban ministrando a Dios, lo estaban adorando, ¿sí? O sea, el primer trabajo era adoración, ¿sí? Y luego dice, y ayunando. Entonces, pues estaban ayunando, ¿sí? Ahorita el Señor, ¿verdad? Me impulsó de nuevo, ¿verdad? A lanzar la convocatoria de ayunar todos los lunes, como lo habíamos estado haciendo por años en Agua Viva, ¿sí? Y entonces, pues tenemos que regresar, ¿sí? A la dinámica del ayuno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ayuno nos ayuda, ¿verdad? A establecer nuestra vida de piedad con Dios, ¿verdad? El ayuno, ¿sí? Es parte de lo que desata, ¿sí? Las realidades espirituales en nuestro caminar con Dios, ¿sí? Y si nosotros no ayunamos, ¿verdad? Entonces quiere decir que estaremos batallando con la carne, porque lo que no te deja ayunar, ¿verdad? Es la carne, ¿sí? Y entonces tú dices, es que no puedo dejar de comer, ¿verdad? Y entonces, ¿quién te está gobernando? Pues la carne, ¿verdad? Y entonces no estás llevando a la carne, ¿verdad? Al sacrificio, no estás sacrificando la carne, ¿sí? Y entonces, pues, ¿verdad? Vas a estar comiendo, ¿sí? Y como no puedes sacrificar la carne, entonces lo que vas a estar comiendo es carnitas, ¿sí? Y entonces vas a estar hablando de otros, vas a estar hablando de las autoridades, vas a estar hablando o sea, ¿por qué? Porque no hay un control, no hay un dominio propio, ¿sí? Ayunar significa, ¿verdad? Que yo decidí, ¿sabes qué? Yo voy a ayunar. Amén. Entonces yo tomo la decisión de que voy a ayunar. Y el cuerpo me va a decir que no, ¿por qué? Porque la carne no quiere. Pero si yo quiero funcionar en el espíritu, necesito someter la carne, ¿sí? Y entonces me va a llevar a ayunar, ¿verdad? Y de cajón estamos ayunando pues un día a la semana, pero a lo mejor el Espíritu Santo, ¿verdad? Una vez que empieces una vez a la semana y una vez a la semana, de repente a lo mejor te va a decir, ¿sabes qué? Necesito que ayunes 2 días a la semana o 3 días a la semana, o necesito que ayunes una semana completa por mes, ¿verdad? O Dios te va a llevar, ¿verdad? De acuerdo, ¿sí? A tu hambre por las cosas de Dios. Te vuelvo a leer la escritura, te vuelvo a leer, ¿sí? Lo que Pablo está declarando, ¿sí? Dice Pablo, dice, han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía no están recibiendo, ¿verdad? La palabra sólida, ¿sí? Porque todavía tienen necesidad de la leche espiritual, de la leche de lo que se les da a los que no han alcanzado una madurez, a los que están todavía como niños, a los que son inexpertos en la palabra de justicia, ¿verdad? Que son niños, ¿sí? Pero dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Ir hacia la madurez. ¿Qué necesitamos? Pues mete el ayuno, te va a ayudar. Es una, o sea, mira, Jesús, ¿sí? Espera, te lo voy a poner así, Jesús espera, ¿sí? Que tú ores. O sea, que la oración sea parte de tu vida de piedad. O sea, Él espera, ¿sí? O sea, Él no necesita decirte y señalarte con el dedo, hey tú, necesito que ores todos los días.
O sea, Jesús no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se supone que si tú eres hijo de Dios, entonces la oración es parte de tu vida piadosa. Y entonces no necesitas decir que el pastor te diga tienes que orar. ¿Por qué? Porque tú, como hijo de Dios y guiado por el Espíritu Santo necesita que tú ores. ¿Por qué? Porque es la manera como se comunica. Tú tienes que aprender que el lenguaje del cielo es la oración. El lenguaje del cielo es la fe. Que el lenguaje del cielo, ¿verdad?, se expresa a través de la fe en oración y acción. Entonces, lo segundo que Jesús espera, ¿sí?, es que ayunes. Y no necesita decirte, hey, necesito que ayunes. No. Tú como hijo de Dios tienes que tener el ayuno como parte, ¿sí?, de tu vida espiritual. Tiene que ser parte en ti de tu vida espiritual. ¿Verdad? A Jesús le dijeron, hey, Jesús, ¿verdad? Los fariseos, ¿no? Y los que lo querían prender en algo, ¿no? Le dicen, hey, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? Y entonces Jesús les dijo, fíjate, Jesús les dijo, ¿sí? Dice, cuando el novio está, ¿sí?, entonces todos se gozan con el novio. Pero luego Jesús añade, pero cuando les sea quitado, entonces ayunarán. Y Jesús, sabes que ya nos fue quitado, ya se fue al cielo. Ya fue a la cruz del Calvario, ya resucitó, ya ascendió a los cielos, nos fue quitado de la tierra. Ahora el que está es el Espíritu Santo, pero ya nos fue quitado. Entonces ahora dice Jesús, entonces sí ayunarán. Mientras está el novio, tienen que estar gozándose con el novio y estar, ¿verdad?, en las fiestas, ¿verdad?, de celebración, ¿verdad? Pero cuando les es quitado, dice, entonces ayunarán. ¿Ven? Entonces Jesús espera que ayunemos, que esa es parte de nuestra vida espiritual, de nuestra vida devocional. Y lo tercero que Dios espera y no nos tiene que decir, hey, 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 no. ¿Sí? Como hijos de Dios, lo tercero es que tú y yo tenemos que honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? ¿Sí? Y no te tiene que decir. Él espera que eso sea parte de tu caminar como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿sí?, yo regreso. Entonces dice, ministrándose estos al Señor, Hechos 13, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces aquí ya vemos que el Espíritu Santo le está hablando a los que están ministrando a Dios, ¿sí?, y ayunando. Entonces fíjate, empecemos a conectar las cosas. Si yo quiero que el Espíritu Santo empiece a hablar a mi vida, yo tengo que ser un adorador. Y mi vida de adoración incluye el ayuno. Y entonces yo tengo que ser de los que ministran a Dios. ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetir, el campo de entrenamiento para las cosas espirituales, ¿sí?, es el matrimonio, ¿sí?, y es la adoración. Ahorita nomás te marco estas dos, ¿sí? Pastor, ¿por qué el matrimonio? Oye, pues yo creo que eso lo entendemos muy rápido y muy fácil, ¿no? Creo que necesitamos la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para poder, ¿verdad?, llevar un buen matrimonio con nuestra esposa. Necesitamos toda la ayuda del cielo. ¿O no, muchachos? Sí, levanten la mano. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, qué importante es, ¿verdad?, adiestrarnos, ¿verdad?, entrenarnos correctamente. Amén. Entonces, les dijo el Espíritu Santo, escucha, el Espíritu Santo les habló. O sea, ellos ya no tuvieron ninguna duda de que era el Espíritu Santo, era la voz del Espíritu Santo diciéndoles. ¿Qué les dijo? ¿Sí? Fue la instrucción muy clara. Les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, ¿sí?, para la obra a la que los he llamado. ¿Sí? Entonces viene la promoción, mis amados.
Si tú y yo no somos adoradores y adoramos, ¿verdad? Verdaderamente adoramos y ayunamos, no vamos a ser promovidos. O sea, muchas veces se los he dicho en la congregación, muchas veces lo he predicado, ¿sí? Dios quiere adoradores, ¿por qué? Porque de los adoradores, Él va a levantar los ministerios, de los adoradores, Él va a levantar los oficios, de los adoradores, Él va a levantar, ¿verdad? Los llamados. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo les recomiendo, ¿sí? Para la adoración, les recomiendo. Cuando empecemos en Agua Viva, cuando empecemos el tiempo de adoración, o sea, el tiempo de alabanza y adoración, que empecemos la reunión, ¿sí? O sea, vente al altar. Y a lo mejor me dices, no, no me siento cómodo, no. O sea, nunca, no vas a saber lo que puedes llegar a descubrir, ¿sí? Necesitas meterte al fuego. Es que acá donde estoy yo puedo adorar y todo, sí, pero hay una, o sea, yo no te lo puedo explicar, necesitas tú vivirlo, necesitas vivirlo. ¿Sí? Entonces, da un paso de fe, ¿verdad? Y acércate, acércate y adora, adora ahí, póstrate si quieres, ¿verdad? Híncate, ¿verdad? Clama a Dios ahí, ¿verdad? Adórale con todo tu ser. Mira, es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo, con todo. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? Establecer la adoración como, como, como una conexión con la revelación. ¿Sí? El Espíritu Santo les está revelando, ¿verdad? A los que están ministrando al Señor y están ayunando, les está, ¿verdad? Revelando, ¿sí? Que hay, ¿verdad? Un equipo que Él va a levantar, ¿sí? O sea, es el llamado, les está dando el llamado. Hey, estoy llamando a Bernabé y a Saulo. Es el llamado, es para ellos, ¿sí? Apártenmelos. Y entonces la iglesia decía, hey, hey, pues es que me voy a quedar sin profeta, me voy a quedar sin maestro. Hey, apártenmelos. Entonces, si tú quieres que Dios use tu vida, ¿sí? Tú vas a tener que ser de los adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Te vuelvo a repetir, la adoración es el campo de entrenamiento profético. ¿Sí? Ahora, te lo voy a confirmar con la palabra. Ya lo he hecho varias veces en estas sesiones que hemos tenido, pero te lo voy a volver a repetir, ¿sí? Eh, vete hasta Apocalipsis, capítulo 19, va de nuevo, pero no importa, más vale que lo estemos afirmando y que lo estemos conociendo, ¿verdad? Y que nos estemos gozando, ¿sí? No importa este, que me desvíe un poquito, ¿sí? Pero dice, fíjate, dice el versículo 6, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, es lo que dice mi Biblia, dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios dice, todopoderoso reina. ¿Sí? Y entonces las multitudes, ¿verdad? Estaban viendo, ¿verdad? Al que está sentado en el trono. Estaban dice, una gran multitud había, dice, como estruendo de muchas aguas. Imagínate la adoración tan potente que estaba ahí, que era como un estruendo de muchas aguas. Había una adoración intensa, había una adoración profunda, ¿sí? Y dice que había una voz como de grandes truenos, ¿sí? Esta voz, ¿verdad? Que tronaba, que o sea, sacudía, todo se estremecía, ¿verdad? Al sonido de esta voz potente, potente, que declaraba aleluya, porque el Señor nuestro Dios dice, todopoderoso, dice, reina. ¿Sí? Él es Dios, estaban todos, ¿verdad? Adorando,
¿verdad? Y Juan en el espíritu empieza a ver la adoración en el cielo y todo, y la voz dice, ¿verdad? Gocémonos y alegrémonos, ¿sí? Gocémonos y alegrémonos, y dice, y démosle gloria. Entonces, Dios te está diciendo, gózate, alégrate, pero dale gloria, dale gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿sí? Matrimonio, ¿sí? Y adoración. Entonces, el cielo está, ¿verdad? En una euforia tremenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el novio está listo y preparado, ¿verdad? Y la novia ha sido preparada, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Pues la novia tiene que ser la iglesia, tiene que ser el cuerpo de Cristo, ¿sí? Tiene que ser la ayuda idónea, ¿sí? Que está siendo preparada, ¿para qué? Para que se une en matrimonio con el amado, ¿sí? Y entonces dice, gózate, gózate, alégrate, ¿verdad? Alégrate y dale la gloria a Dios, ¿sí? Porque han llegado las bodas, han llegado, o sea, ya llegaron, le está diciendo, ¿sí? Dice, y a ella se le ha concedido, a la iglesia se le ha concedido, ¿qué cosa? Dice que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿sí? Porque el lino fino es la acción, es las acciones justas de los santos, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que ser, te lo cruzo con lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Expertos, dice la palabra, expertos que en las palabras de Dios, ¿sí? Tenemos que ser, ¿verdad? Expertos en las palabras de justicia. Dice, y no que seamos niños, ya no, tenemos que ser maduros, tenemos que ser expertos. ¿Por qué? Porque se le ha concedido a la novia, se le ha concedido, la novia, ¿verdad? Va a ser vestida de lino fino, limpio y resplandeciente cuando empiece, ¿verdad? A hacer acciones, ¿verdad? Justas. Cuando los santos empiecen a caminar, ¿verdad? Haciendo acciones justas. Cuando los santos empiecen a ser diestros en la palabra de justicia. Cuando los santos, ¿verdad? Estén maduros y estén comiendo alimento sólido. La palabra sea la palabra, ¿verdad? De revelación. ¿Sí? Y entonces el ángel me dijo, dice Juan, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿sí? Bienaventurados quienes, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, escúchame, ponme atención, ¿sí? En las bodas del Cordero va a haber dos dimensiones espirituales. Los que son invitados para ser, ¿verdad? Los que den testimonio de las bodas y que van a estar sentados vestidos correctamente en las mesas, ¿verdad? Dando testimonio de las bodas. Son los invitados. Dice la escritura, bienaventurados, van a ser tremendamente bienaventurados, ¿sí? ¿Sí? Pero va a estar la segunda dimensión, va a estar, ¿sí? La que se está vistiendo de lino limpio, de lino fino, de lino resplandeciente, la novia. Y entonces, mi amado, escúchame, tú decides, tú que me estás viendo esta noche, tú decides si eres de los invitados o si eres la novia, la que se une en matrimonio. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién lo decide? Tú. ¿Quién lo decide? Las acciones justas de los santos. Los que están comiendo alimento sólido y son expertos, y no como dice la Biblia, inexpertos en la palabra de justicia porque son niños. Los que son ya maestros y están enseñando a otros. Entonces dice la escritura, dice lo último del versículo 9, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Juan, estas son la palabra de verdad. ¿Sí?
es la palabra de verdad. ¿Sí? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el ángel a Juan? Escribe, escribe. El maestro escribe, escribe lo que va a enseñar. El maestro se prepara, busca la dirección del Espíritu Santo, busca entrar en la revelación de la palabra para poder enseñar a la iglesia. ¿Sí? Y versículo 10 dice, yo me postré, dice, a sus pies para adorarle. ¿Sí? Y él me dijo, mira, no lo hagas, detente, no lo hagas, no te postres delante de mí, dice, porque yo soy consiervo tuyo y soy consiervo de tus hermanos, dice, los que retienen el testimonio de Jesús. ¿De quién es consiervo el ángel? De Juan y de los que retienen, ¿qué cosa? Dice la Escritura, el testimonio de Jesús. ¿Sí? Entonces yo te pregunto, ¿dónde retienen el testimonio de Jesús? ¿Dónde lo retienen? Repítelo conmigo, en mi corazón. El testimonio de Jesús tiene que estar grabado en las tablas de mi corazón. Quiere decir, tiene que estar en mi espíritu, en mi ser interior, en mi espíritu. Ahí tiene que estar el testimonio de Jesús. El Espíritu Santo te va a dar testimonio de Jesús y lo va a dar a tu espíritu, ¿sí? Y luego dice, ¿verdad? De los que retienen el testimonio de Jesús, dice, ¿adora a quién? Adora a Dios. Entonces tienes que adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú adoras a Dios, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando tú adoras a Dios, el espíritu de la profecía, ¿verdad? Te va a empezar a dar el testimonio de Jesús para que lo retengas en tu espíritu. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el espíritu de la profecía, ¿verdad? Va a empezar a revelarte a Cristo, va a empezar a tomar de Jesús y te lo va a revelar a tu espíritu y lo va a meter a tu espíritu profundo y lo va a grabar, ¿verdad? Con fuego en tu espíritu y entonces tú vas a retener, ¿verdad? El testimonio de Jesús, ¿verdad? Y vas a ser de los consiervos del ángel, ¿verdad? De los consiervos de Juan, ¿verdad? ¿Y qué tienes que hacer? Adora a Dios, adóralo. Entonces los dos campos, hay otros, pero los dos campos principales de entrenamiento profético, los dos campos de entrenamiento de tu vida espiritual, ¿sí? La adoración y el ayuno. Amén. Y el otro campo de entrenamiento, el matrimonio. Tu matrimonio. Tu matrimonio se tiene que alinear. Tu matrimonio se tiene que unir más y más y más. Tu matrimonio tiene que entrar en el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado viene para uno. Y tú y tu esposa ya no son dos, son uno solo. Y cuando Dios llama, ¿sí?, al matrimonio, está llamando a los dos. Y entonces tú puedes decir, no, pues es que a mí Dios me usa. Sí, pero si no estás caminando junto con tu esposo, en el mismo camino y en el mismo llamado, ¿sí?, entonces andas, ¿verdad?, queriendo hacer las cosas independiente. Entonces tú tienes que empezar a cambiar, ¿verdad?, la estructura mental, ¿sí?, con la que tú percibías el matrimonio, y tienes que empezar, ¿verdad?, a meterlo a las dimensiones de la palabra de Dios. Amén. Y entonces te vas a dar cuenta, ¿sí?, que cuando eso se alinea, ¿sí?, el Espíritu Santo empieza a revelarles y a los dos, ¿verdad?, a los dos juntos los lleva a crecer, a los dos juntos los lleva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu y la profecía va a empezar a meter el testimonio de Cristo para que lo retengan como uno solo. Y entonces la unción que va a haber en tu vida y la unción que hay en tu cónyuge, esas dos unciones por causa de los dos llamados, ¿verdad? Pero andan caminando juntos, ¿sí? Esa unción se vuelve explosiva. Y lo que Dios quiere hacer contigo, ¿verdad? Ahora lo va a hacer con los dos, ¿verdad? Y entonces van a ver un poder que el enemigo no lo va a poder detener ya, no lo va a poder parar, ¿sí? Van a ver una gloria tremenda. Bueno, ¿sí? Ya me fui por otro lado, pero creo que es de bendición, ¿no? Creo que es de bendición lo que Dios nos está mostrando, ¿sí?
Entonces, eh, 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 el Espíritu Santo, ¿verdad? Les dijo, ¿verdad? Ahí en la iglesia de Antioquía, ¿sí? Les dijo, apártenme, ¿sí? Apártenme a Bernabé y a Saulo. Entonces nos damos cuenta que el llamado de Dios va a venir, ¿sí? Cuando mantengamos una vida de ayuno y adoración, ¿sí? Entonces Dios está, fíjate, Dios está eh, 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 queriendo que entendamos, ¿sí? Que el ayuno, ¿sí? Está ligado a nuestra adoración, ¿sí? Que cuando decimos vamos a adorar, ¿sí? Está incluido el ayuno. Amén. O sea, inclúyelo, tú inclúyelo, tú mételo, tú dile, Señor, yo lo voy a ligar el ayuno, ¿verdad? A mi vida de adoración. Va a ser una estrategia del cielo, ¿verdad? En mi vida el ayuno para que mi vida de adoración sea poderosa y sea potente, ¿sí? Y entonces, cuando Juan vio la adoración en el cielo, dice que había dos cosas que estaban, ¿verdad? Manifestándose de una manera poderosa en la adoración, las copas y las arpas, ¿sí? La oración y la adoración ayuno, ¿sí? Las copas y las arpas. Las copas, ¿verdad? Las oraciones de los santos que están siendo recibidas en el cielo, ¿verdad? Para ser contestadas, ¿sí? El ministerio de las copas, el ministerio de intercesión, ¿sí? El ministerio, ¿verdad? Que toca el cielo y hace que el cielo responda, ¿sí? Y las arpas, la adoración, ¿sí? Entonces, estos dos instrumentos, las copas y las arpas, ¿sí? Están definidos para los últimos tiempos. Están definidos, va a ser algo que se va a mover muy fuerte en los tiempos finales. Y ya estamos en los tiempos finales. Ya nos están tocando vivir los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros, ¿verdad? Que entender estas dinámicas espirituales, ¿verdad? Y meternos a ellas, ¿sí? Y entender, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere que adoremos? ¿Por qué Dios quiere que ministremos a Dios? ¿Por qué? Porque en su tiempo, en su momento, ¿sí? Entonces va a venir un llamado, ¿sí? De repente me va a tocar ver cómo Dios escoge a otros, pero yo tengo que seguir adorando. Adórale, adórale. Métete a la palabra de Dios. Permite que Dios hable, ¿verdad? A tu intuición. Permite que Dios hable a tu conciencia. Permite que Dios hable a tu comunión, ¿verdad? Adórale en espíritu y empieza a ayunar y empieza a orar, empieza a interceder, ¿verdad? Y une todas estas dinámicas y en su tiempo, ¿verdad? Cuando tú estés ya preparado, cuando tú empieces a madurar, cuando empieces a crecer, cuando empieces a estar listo ya para que se te delegue autoridad, ¿sí? Entonces Dios te va a levantar. Mis amados, escúchame, esto es espiritual, ¿sí? Dios no le entrega su reino a los inmaduros. Dios no les entrega autoridad de reino a los inmaduros, ¿sí? Porque echan a perder el asunto. Tiene que haber madurez y tienen que ser probados, probados, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, apártenmelos para la obra a la que los he llamado, ¿sí? Entonces, Dios es el que te va a llamar, ¿sí? A veces queremos que los hombres nos den el llamado. No, no, mis amados. Cuando Dios tiene un llamado para tu vida, pero ya Dios te quiere ya levantar, entonces Dios va a usar a tu autoridad espiritual que está sobre tu vida, ¿sí? Para desatar tu llamado, ¿sí? Pero el llamado ya Dios te lo dio a ti. Y Dios entonces le va a poner, ¿verdad? Así le va a decir a tu pastor, hey, este, le estoy llamando a esta persona o a este varón o a esta mujer, ¿verdad? Y los voy a usar poderosamente y entonces apártanmelo para la obra que yo tengo preparada para su vida. ¿Sí? ¿Sí? Termina diciendo este versículo 3, dice, entonces, habiendo ayunado, entonces, ya que el Espíritu Santo habló, ¿sí? Y habiendo ayunado y orado, ¿sí? Entonces ya nos unió adoración, ayuno, ¿sí? Y ahora oración, ¿sí? Ya que hubieron ayunado y orado, ¿verdad? Ya nos está completando el cuadro. Dice la Escritura, les impusieron las manos y los despidieron, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes le habló el Espíritu Santo? ¿A quiénes le dijo el Espíritu Santo, apártenme? ¿Sí? ¿Sí? Pues a la autoridad de la casa, ¿sí?
al equipo de autoridad de la casa. ¿Sí? ¿Y qué hicieron ellos? Ellos entendieron, ¿verdad? Que estos dos, ¿verdad? Bernabé y Saulo, ¿sí? Dios los iba a usar, ¿verdad? En un ministerio especial. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues imposición de manos. Ellos impusieron las manos, ¿verdad? Y les dijeron, pues que Dios los ayude y que Dios les dé el éxito, ¿verdad? Y dice, y los despidieron. Qué tremendo, ¿no? Entonces vemos, ¿verdad? Que Antioquía se convierte como en un modelo, ¿sí? En un modelo de iglesia, ¿sí? Que tiene una estructura, ¿sí? De gobierno espiritual interna, en donde están establecidos los ministerios, ¿sí? Ya había profetas, ¿sí? Y acuérdate, la iglesia creció, ¿sí? Con las columnas del apostolado, estaban ya los apóstoles, ¿verdad? Jesús ya los había preparado, los había dejado. Jesús se va y los apóstoles son reconocidos y la iglesia empieza a crecer por causa de los apóstoles. Dice la Biblia en el libro de Hechos, dice, y por mano de los apóstoles se hacían señales y milagros y la iglesia crecía y crecía y crecía. ¿Sí? Así que Antioquía fue formada, ¿verdad? Bajo la supervisión y el ministerio apostólico. Y entonces en la iglesia, ¿verdad? Había pues, había los ministerios, había profetas y maestros, ¿verdad? ¿Sí? Había los que estaban en autoridad, ¿sí? Y de esta manera, ¿verdad? Dice que, pues habiendo ayunado, habiendo orado, habiendo adorado a Dios, ¿verdad? Les impusieron las manos. Entonces, Saulo, ¿verdad? Bernabé y Saulo, ¿sí? No dijeron, ¿sabes qué? Dios me está llamando y ya me voy, ahí nos vemos, ¿eh? Pastor, hasta luego, porque yo ya tengo un ministerio que Dios me dio y ya me voy. No. ¿Sabes quiénes, sabes quiénes declararon, ¿sí? La autoridad del cielo sobre la vida de ellos? O sea, los llamó el Espíritu Santo, pero Dios usó a la autoridad de la iglesia para que impusieran las manos, ¿sí? Y ellos recibieran la impartición de la autoridad que el cielo les estaba confiriendo para que ellos pudieran caminar en su llamado, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que tenemos que percibir, que tenemos que ver en la Escritura. ¿Sí? Bernabé y Saulo, ¿verdad? No dijeron, es que ya el Espíritu Santo ya me llenó y ya tengo la unción y ya voy a hacer las cosas y ahí nos vemos y yo empiezo a moverme acá y acá y el pastor ya sabe, pues no, pero pues ya el Espíritu Santo me está diciendo y él me habla y él me dice y yo por eso estoy haciendo las cosas. ¿Sabes qué? Eso es un espíritu de independencia, es un espíritu rebelde, es un espíritu, ¿verdad? Que se mueve por sí solo, que no reconoce autoridad. Entonces, ¿cómo crees que Dios te va a dar autoridad? ¿Sí? Bueno, lo voy a decir en general, ¿cómo crees que Dios le va a dar autoridad a una persona independiente? No, Dios trabaja con modelos. Dios nos está dando el modelo de Antioquía, ¿verdad? De una iglesia, ¿verdad? Que envía, ¿sí? Ellos le impusieron las manos y los despidieron, les dijeron, ¿sabes qué? Ustedes son enviados de esta casa, son enviados de Antioquía y ustedes van a ir a hacer un trabajo que Dios, que el Espíritu Santo ya los tiene comisionados, ¿verdad? Vayan, los enviamos. Como iglesia los enviamos. ¿Sí? Van con la impartición, ¿verdad? Van con la imposición de manos, llevan la autoridad del cielo, ¿sí? Para que su ministerio, ¿verdad? Verdaderamente funcione. Entonces, dice la Escritura en el manual, dice, el Espíritu Santo habla cuando hay situaciones que tal vez son de vida o muerte. Cuando tenemos que tomar, página 98, cuando tenemos que tomar una decisión muy importante, como por ejemplo, si debo o no debo casarme con tal persona, ¿sí? Si tiene que cambiar o dejar cierto trabajo, si tiene que involucrarse o no en cierto ministerio, o cambiarse o no de ciudad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿sí? A oír la voz del Espíritu Santo, porque el que va a hacer los cambios va a ser Él. El Espíritu Santo le dijo a la iglesia, hey, apártenme a estas dos personas porque yo voy a cambiar, ¿verdad? Toda su,
todo lo que han estado viviendo ahorita va a cambiar completamente, va a ser un cambio radical. Ahorita ellos están trabajando dentro de la iglesia, tienen su vida, ¿verdad? En la comunión de la iglesia, tienen su ministerio dentro de la iglesia, ¿sí? Están sirviendo a la iglesia, están ayudando a que la iglesia madure, están ayudando a que la iglesia crezca, a que se levanten otros hombres y otras mujeres y empiecen a tener autoridad, empiecen a tener conocimiento de la palabra de Dios, a que se ejerciten en los sentidos espirituales, ¿verdad? Del discernimiento y puedan moverse, ¿verdad? Guiados, conociendo la voz del Espíritu Santo, conociendo la voz de Dios, ¿verdad? Y entonces después de que son entrenados, entonces ya los puedo yo, si son fieles en lo poco, si son fieles en la casa, entonces ya los puedo yo comisionar allá afuera y ya los puedo enviar, porque sé que van a hacer las cosas bien. ¿Verdad? Sé que van a funcionar bien. Han aprendido a estar sometidos a la autoridad de la iglesia, han aprendido a estar sometidos bajo, ¿verdad? La autoridad delegada que la iglesia establece, ¿verdad? Y pone, ¿verdad? Para cada ministerio. ¿Sí? Han aprendido a funcionar como equipo, saben trabajar en equipo. Entonces ahora, ¿verdad? Yo los puedo usar. Entonces nosotros tenemos la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Y tenemos, ¿verdad? La enseñanza de la Escritura, ¿sí? Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de fe, ¿sí? Quiere decir que creemos la palabra, ¿sí? Que damos pasos de fe, que caminamos. Dice la Escritura que la fe sin acciones, ¿verdad? Pues es una fe muerta. Entonces yo tengo que activarme, ¿verdad? Tengo que caminar y dar pasos de fe y hacer las cosas, ¿sí? Creyendo que Dios, ¿verdad? Me está guiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una comunión con el Señor, ¿verdad? Y mi comunión con el Señor me ha llevado, ¿verdad? A depender de Dios y he aprendido a oír su voz y yo sé que Él me está guiando y que las cosas que estoy haciendo, ¿verdad? Están, ¿verdad? De acuerdo a lo que está en el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque soy un adorador, porque soy un hombre de oración, porque llevo una vida de ayuno y oración, ¿verdad? Porque he estado pegado al Señor y la palabra está siendo edificada, ¿verdad? En mi corazón. Mi vida, ¿verdad? Está siendo llena de la palabra de Dios, pero también mi vida está siendo llena del Espíritu Santo, que es el que me guía, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad? Ser sabios, tener la palabra de Dios, ¿verdad? Bien establecida en nuestro corazón, que la palabra de Dios sea el filtro por el cual nosotros filtremos todas las cosas, que todo se apegue a la palabra de Dios, ¿sí? Pero que la palabra de Dios esté viva en nuestro corazón, ¿sí? Hay personas, ¿verdad?, que se quieren volver muy espirituales y no hacen nada porque dicen, es que voy a orar para ver si Dios quiere. Oye, si la palabra de Dios dice que tenemos que orar, entonces cuando te dicen, oye, vamos a orar, espérame, déjame orar, espérame unos 3 meses, ¿verdad?, para orar y a ver si el Espíritu Santo me dice que ore. ¿Verdad? Cuando el Señor nos dice, ¿verdad?, que tenemos que orar sin cesar. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que, que llevar una vida de madurez en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque mientras más maduros estemos, quiere decir, mientras mayor crecimiento tengamos en Dios, entonces todas nuestras inseguridades, todos nuestros temores van a ser removidos. Vamos a aprender a ser firmes en nuestra vida, en nuestro caminar. Vamos a tener seguridad en la palabra que damos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que estamos establecidos sobre la roca. ¿Sí? Vamos a ser personas que no nos intimidamos con los retos, ¿verdad? Van a venir las aflicciones, van a venir los golpes de la vida, van a venir las tormentas, dice la Escritura, van a venir los vientos contrarios, ¿sí? Pero tú y yo estamos firmes porque estamos en la palabra, porque estamos, ¿verdad? Arraigados en la roca. Nuestra casa está firmemente establecida en la roca, no estamos en la arena, ¿sí? Estamos, ¿verdad?, en cimiento firme, en cimiento sólido, ¿sí? No estamos buscando quedar bien con las personas, ¿sí? Necesitamos, ¿verdad?, que tener la aprobación del cielo, no de los hombres. A lo mejor los hombres nos reprueban, a lo mejor los hombres nos rechazan, pero si Dios nos aprueba y Dios nos avala y Dios nos respalda, entonces no importa lo que los hombres digan, ¿verdad? Estamos bajo la dirección, ¿verdad? Y la instrucción del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos aceptados por Dios. Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, ¿verdad? Pero yo no. Yo no, yo te voy a recibir y vas a estar conmigo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que entender que nuestra vida, nuestro caminar,
nuestra manera de vivir, ¿sí? A lo que hemos llegado, en donde estamos puestos, ¿verdad? En lo que hemos alcanzado, ¿sí? Todo ha sido producto de las decisiones que hemos tomado, ¿sí? Muchas decisiones han sido buenas, muchas decisiones fueron malas, ¿verdad? Y nos llevaron al lugar donde estamos. Tomamos decisiones incorrectas, tomamos decisiones en la carne, ¿sí? Decíamos que creíamos en Dios, pero no confiábamos en Dios, ¿verdad? Y hacíamos las cosas que mejor creíamos que nos iban a resultar, ¿sí? Y de esta manera, pues, nuestra vida, ¿verdad? Estaba funcionando. Pero ahora, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, nuestra vida tiene que cambiar, nuestra vida tiene que funcionar de una manera diferente. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. ¿Sí? Entonces ya no me da tiempo de llegar a muchas cosas a las que debemos de llegar, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que saber, ¿verdad? Que una de las cosas cuando recibimos a Cristo, una de las cosas que Dios nos habla al corazón, ¿sí? Dios dice, ¿verdad? Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él nos está dando la promesa de su presencia. Y entonces, si yo tengo, ¿verdad? La promesa de que Él va a estar conmigo todos los días, de que no te dejaré ni te desampararé, dice la Escritura. Entonces es muy importante mi relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, con esto voy a ir cerrando, aunque tenga que volver a los mismos versículos que ya hemos visto varias veces, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Que puntualicemos las cosas que nos van a ayudar, ¿verdad? A establecernos firmemente. En el Evangelio de Juan, Juan capítulo 14, yo traigo aquí mi Biblia en la mano. Juan capítulo 14, el Señor Jesús empieza con estas palabras. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿sí? ¿Crees en Dios? Cree también en mí, ¿sí? No se turbe, ¿sí? Y entonces Dios nos habla para quitar toda confusión de la mente, para quitar toda confusión del corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quiere establecer firmemente en nuestra vida el que Él está con nosotros. O sea, la promesa más grande que yo puedo tener es que Dios me diga mi presencia, ¿verdad? Irá contigo, ¿sí? Que yo sepa que Dios, a donde quiera que vaya, ¿sí? Su presencia está conmigo. Esa es la más grande promesa que yo puedo tener. Entonces dice el versículo 15, me brinco al versículo 15, dice, si me amas, dice, guarda mis mandamientos, ¿sí? Dice, yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes, dice, para siempre. Entonces la promesa de Jesús es que va a enviar al Espíritu Santo para que esté contigo y esté conmigo, dice, para siempre. Entonces el Espíritu Santo va a estar contigo, sí, aunque, ¿verdad? Le des lugar o no le des lugar, Él va a estar contigo para siempre, ¿sí? Tú lo puedes tener, ¿verdad? Como una realidad o lo puedes tener apagado en tu vida, pero eso depende de ti, de tu comunión con Él. ¿Sí? Depende de qué tanto le hayas abierto el corazón a Él y qué tanto le estés permitiendo que Él se pueda manifestar a tu vida. ¿Sí? Entonces dice Jesús, ¿verdad? Va a estar con ustedes para siempre. Dice el Espíritu de verdad. ¿Sí? Y entonces el Espíritu Santo, ¿sí? Recibe este nombre, Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a llevar a la verdad de la palabra, nos va a llevar a la verdad de Dios. Y Jesús es la verdad. Entonces es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu de la verdad. ¿Sí? El Espíritu de verdad. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces el mundo, ¿verdad? Para el mundo es una locura el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce, ¿sí? Pero nosotros, dice, pero ustedes le conocen. A chispas, digo, entonces, ¿cómo que le conocemos? Sí, aquí dice. ¿Por qué le conocemos? Dice, porque mora en ustedes y estará en ustedes, porque habita en ustedes y estará en ustedes, porque está con ustedes.
y está en ustedes. Por eso le conoces. Entonces quiere decir que el entendimiento, el espíritu de entendimiento, el que le dé entendimiento a mi vida, ¿sí?, es el que me permite conocer a Dios. Entonces, ¿qué oraba Pablo? Pablo oraba de esta manera. Dice, oro al Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entonces yo puedo conocerle a Él porque el espíritu de sabiduría y revelación me lleva a conocerlo. Y entonces yo puedo conocer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está conmigo y está en mí. ¿Sí? Y entonces dice la Escritura, pero vosotros, dice, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿cómo va a venir Jesús? En su espíritu. Es el espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un espíritu paternal, como Jesús tiene, ¿verdad? Jesús es Padre eterno, ¿sí? Tiene el corazón de Padre. El Espíritu Santo es el espíritu paternal y entonces no nos va a dejar huérfanos. Quiere decir que el Espíritu Santo nos va a cobijar, nos va a tratar como a hijos, ¿sí? Y entonces quiere decir que como a hijos, ¿verdad? Pues va a trabajar con nosotros, ¿sí? Va a venir a nosotros, dice. ¿Se acuerdan? En el capítulo que estamos viendo, ¿sí? Ahorita voy a ir a otra escritura, pero aquí en el capítulo 14, ¿verdad? En el versículo 17, dice algunas cosas bien interesantes, ¿sí? Bien interesantes. Dice, ¿verdad? Dice, pero ustedes sí le conocen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viven ustedes y está con ustedes. Sí le conocen. Ahora, ¿por qué le conocen? Lo primero, o sea, si quieres apuntar ahí o una pequeña guía, ¿sí? Lo primero, porque si el mundo no lo recibe, no lo reciben por eso no lo conocen ni lo ven, ¿sí? Nosotros sí lo recibimos. Entonces, lo primero, yo lo recibo. ¿Sí? Entonces tú di conmigo, yo te recibo, Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces dice que sí lo ves. Ustedes dice, sí lo conocen. ¿Sí? El mundo no lo conoce, ¿por qué? Porque no lo ve ni le conoce. Pero nosotros sí le vemos y le conocemos. Oye, pero ese espíritu, pues sí, pero nuestro espíritu, ¿sí?, sí ve al Espíritu Santo. ¿Sí? Los ojos de nuestro espíritu se abren y los oídos de nuestro espíritu se abren para poder comunicarse con el Espíritu Santo. Nuestra voz, ¿verdad? Nuestra lengua espiritual, la lengua de nuestro espíritu, ¿verdad?, se abre para que la boca de nuestro espíritu, ¿verdad?, hable las palabras. Esa es la voz de nuestra conciencia. ¿Sí? Entonces nosotros le recibimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar testimonio de Él. Nosotros somos los que retenemos el testimonio de Cristo. Somos los que retenemos el testimonio de Jesús por el espíritu de la profecía. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que confesar a Cristo. ¿Sí? Entonces dice la Escritura que el mundo, ¿verdad? El hombre carnal, el hombre natural, no lo puede recibir, no lo puede aceptar. Tú se los presentas y no lo reciben. Dice, no, esas cosas, no me hables de eso, ¿verdad? Entonces, el mundo, ¿verdad? El hombre natural ni lo recibe, ¿sí? Ni recibe las cosas del Espíritu, ni recibe la palabra de verdad, ni recibe, ¿verdad?, lo espiritual. ¿Por qué? Porque no lo entienden. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento. ¿Por qué? Pues no lo ven, no lo entienden. Dicen, pues quiero ver para creer, ¿sí? Entonces, no lo conocen porque el entendimiento está cerrado. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, ¿sí?, nosotros lo conocemos
por el entendimiento. Nuestro entendimiento ha sido abierto. Los ojos de nuestro entendimiento, dice la Escritura que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, ¿para qué? Pues para entenderlo, para conocerlo. Los ojos de nuestro conocimiento, pues, para conocerlo. Entonces el Espíritu Santo, como mora dentro de nosotros, alumbra nuestros ojos del entendimiento para conocerlo. ¿Sí? Si tenemos luz, vamos a poder ver y lo vamos a poder conocer. Entonces yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, que cada uno de los que estamos, Señor, tomando esta clase, Señor, yo declaro, Señor, que te recibimos, Espíritu Santo. Cada uno de nosotros te hemos recibido, Señor, y que eres tú el que está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder verte y poderte conocer, Señor. Yo declaro, Señor, que tú nos lleva, Señor, a esta vida de regeneración, Señor, Señor, y aún, Señor, nos lleva, Señor, 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 a convertirnos completamente a Dios. Señor, porque tú moras en nosotros, Señor, porque tú eres el que guías toda nuestra vida, Señor, y tú nos guías a toda verdad, Señor. Tú eres el que nos das el discernimiento. Señor, gracias por la obra que vas a hacer con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a despertar, Señor, nuestro espíritu, Señor, y vas a ayudarnos, Señor, a entrenar nuestros sentidos espirituales, Señor, para poder, Señor, responderte, Señor, como tú quieres que te respondamos, Señor. Yo declaro, Señor, que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, se abren por causa del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar. Gracias en el nombre de Jesús. Escucha, yo creo que con esto terminamos. Escucha, en el capítulo 16, va a ser rápido. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Este versículo, ¿te acuerdas? Lo hemos visto muchas veces, ¿no? Lo hemos visto varias veces, pero yo con esto quiero terminar, ¿sí? Cosas que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros. Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí? Yo declaro que Él ya vino, ya está en nosotros, ya está en nuestras vidas, Él ya vino. Dice que Él los guiará. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que Él nos está guiando ya. Sí, que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Dice que Él hablará todo lo que oyere. Yo declaro que lo que Él está oyendo del Padre, lo que está oyendo del Hijo, Él lo va a traer a nuestras vidas y Él lo va a hablar a nuestras vidas. Y como lo va a tomar del Padre y del Hijo y nos los va a hablar, yo declaro que nuestro oído se abre para poder escuchar su voz, que Él nos hablará directamente con su voz, ¿verdad? Y Él nos revelará las cosas, ¿verdad? Que están en el corazón de Jesús y las cosas que están en el corazón del Padre, y que Él además nos revelará el futuro. Señor, yo declaro, Señor, que, Señor, así como Cristo dijo, Padre, glorifícame, nosotros vamos a ser glorificados porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, tomará de lo que hay en Cristo, ¿verdad? Tomará, dice Jesús, tomará de lo mío y se los dará. Tomará de lo mío y se los hará saber. Tomará de lo mío y les hablará lo mío. Yo declaro que el Espíritu Santo nos va a hablar de lo de Jesús. Por eso, ¿verdad? Vamos a retener el testimonio de Cristo. ¿Sí? Él nos lo va a hablar, Él nos los va a dar a conocer. Entonces, mi amado, te estoy hablando del ministerio del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que revela al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a tomar las cosas profundas que están en el corazón de Cristo y nos las va a revelar por el ministerio de la palabra. Él va a usar el Espíritu Santo, lo que está en el corazón de Cristo, ¿verdad? Pero a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, nos va a dar a conocer, ¿verdad? El cimiento, nos va a dar a conocer el sustento de la palabra de revelación. La palabra de revelación va a estar alineada con la Biblia, va a estar alineada con la palabra de Dios, va a tener sustancia. Amén. Entonces, escúchame. Esto que te estoy compartiendo ahorita, ¿sí? Es la revelación de la cadena de mando. Tú y yo tenemos que estar sujetos, tenemos que vivir bajo sujeción.
Quiere decir, tenemos que reconocer autoridad, tenemos que reconocer a las autoridades que Dios nos ha dado y tenemos que caminar bajo autoridad para que el cielo te pueda respaldar, para que el cielo pueda hacer contigo todo lo que Él quiere hacer, para que el cielo verdaderamente, ¿verdad? Cuando tú avances, el cielo vaya contigo, todo el reino de Dios te acompañe. Escucha, es una cadena de autoridad. Escucha lo que está diciendo Jesús entre palabras. Dice Jesús, ¿verdad? Yo recibo del Padre. ¿Sí? Entonces, escúchame, Jesús recibe del Padre, toma del Padre todas las cosas y por eso dice Jesús, ¿verdad? Todo lo mío, ¿verdad? Todo lo del Padre es mío. Por eso les digo que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mío, dice, es lo del Padre es mío. Todo lo que el Padre me dio, ¿verdad? Es mío. Ya me lo entregó el Padre. Entonces yo tomo del Padre. ¿Sí? El Espíritu Santo toma de mí. Amén. Cadena de mando. ¿Sí? Los apóstoles toman del Espíritu Santo. Cuando Jesús está hablando en el capítulo 14, ¿verdad? Versículos 17, lo que leímos, y cuando está hablando ahorita en Juan capítulo 16, Jesús está hablándole a los apóstoles, a sus discípulos que son los apóstoles. Entonces los apóstoles toman del Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia toma de los apóstoles. Y entonces lo que la iglesia recibe se lo da al mundo. Tiene que haber una cadena de mando. Y eso es lo que nos da protección. Eso es lo que nos da seguridad. Eso es lo que nos permite, ¿verdad?, ser efectivos en el reino de los cielos. Estar en cadena de mando, estar, ¿verdad?, bajo la autoridad y la dirección del cielo en la tierra. Entonces nosotros podemos orar, Padre, como es en el cielo, sea en la tierra. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos uniendo al cielo, ¿sí? Lo estamos bajando a la tierra y estamos uniendo a la tierra con el cielo cuando nosotros caminamos bajo la autoridad divina, cuando caminamos bajo la línea de autoridad, cuando caminamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que tú nos estás revelando en esta noche, todo lo que estás trayendo a nuestra vida, todo lo que nos estás mostrando a través de la palabra de Dios, Señor, Señor, que venga, Señor, a formar sustancia espiritual en nuestro caminar como hijos e hijas de Dios, Señor, que nuestra fe esté sustentada, Señor, en el poder de Dios, Señor, para que nuestra vida de fe, Señor, se vuelva una fe sólida, Señor, y las cosas que tú nos estás trayendo, Señor, es porque el Espíritu Santo está haciendo una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entrar en comunión cada vez más profunda y más intensa con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesitamos conocer más y más y más, porque tú eres el que nos vas a revelar todas las cosas, nos vas a revelar a Jesús, nos vas a revelar al Padre, nos vas a revelar los caminos, Señor, que son más altos y los pensamientos que son más altos. Espíritu Santo, gracias, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres Dios, eres la persona de Dios. Y dice la Escritura que donde el Espíritu Santo es Señor, allí hay libertad. Yo declaro que cada uno de nosotros entramos en el señorío de Cristo, pero entramos, ¿verdad?, en el señorío del Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es Señor también. Él es Señor de nuestras vidas. Y entonces, si nosotros estamos bajo el señorío del Espíritu Santo, entonces vamos a experimentar la libertad que hay en Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida, haya sido de bendición, ¿verdad? Todo lo que Dios nos da, lo que nos entrega, ¿verdad? Y que tú puedas ser ensanchado, ¿verdad? En el conocimiento. A veces pienso que es mucho lo que Dios nos da, ¿verdad? En tan poquito tiempo, verdaderamente nos mete, ¿verdad? En abundancia. Estamos viviendo la abundancia de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Sigue orando por Agua Viva, sigue orando por la congregación, sigue orando, ¿verdad? Que Dios pueda hacer grandes cosas con Agua Viva, ¿verdad? Que nos pueda preparar de tal manera que podamos impactar al mundo. En su tiempo, ¿verdad? El Espíritu Santo empezará a hablar y empezará a decir, apártenme a, ¿verdad? Y entonces vendrá el llamado de Dios para un trabajo, ¿verdad? Que tenga impacto allá afuera. ¿Sí? Amén. Ahorita nos estamos preparando. Tenemos que tomar en serio nuestra preparación. Amén. Pues que Dios les bendiga, que pasen buena noche, que disfruten este tiempo, ¿verdad? Que Dios
verdaderamente haya hablado a tu corazón, que el Espíritu Santo te haya impactado, ¿verdad? Y te haya mostrado cosas que a lo mejor ya habíamos oído muchas veces, pero que ahorita nos está dando un nuevo dimensionamiento, ¿verdad? De la palabra, de tal manera que estamos entendiendo cosas que antes pues ni nos pasaban por la mente, ¿verdad? Y estamos entendiendo las profundidades cada vez mayores, ¿verdad? De la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, que tengan muy buena noche y pues nos vemos. Acuérdense, este viernes tenemos una convivencia, ¿verdad? Vamos a gozarnos, vamos a disfrutar, vamos, ¿verdad? A verdaderamente, ¿verdad? Estrechar nuestros lazos de amistad, de amor, ¿verdad? Que verdaderamente nos veamos con gusto, decir, ¿sabes qué? Tu vida para mí, ¿verdad? Es una bendición, yo te bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros podamos, ¿verdad? Gozarnos. Bueno, que descansen y pues hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí quedo, ¿verdad? Que tengan buena noche. Hasta luego.